capítulo chapitre 3, 3, verso 16. verset 16. Juan 3, 16. Jean 3, 16. Un versículo muy Un conocido. verset tout le monde connaît. ¿Qué no lo tienen? Combien de monde dit jeune? Juan 3, 16. Jean 3, 16. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios N'a pris parole mon Dieu. en el nombre Au Papa, del Padre, Hijo Saint-Esprit. y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Au nom Santo. du Père, du Fils, Saint-Esprit, Seigneur. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres grande, gracias porque eres poderoso. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios de gloria. Obra conforme a tu voluntad, Dios de gloria. Obra conforme a tu propósito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y tu hermana pastora que nos ayude con los niños, por favor, que están de la iglesia, o un hermano de la iglesia, por favor. Oh, gloria a Dios. Y quiero ministrar bajo el tema Nous voulons ministrer à soir. Jesucristo, Jésus, el plan de salvación. ce plan sauveur. Le llamamos que está sobre la iglesia. Jesucristo Qui côté on l'a dit Jésus, es c'est y lo será el plan de salvación plan sauveur para el ser humano. pour toutes les hommes. Un aplauso a Cristo. Déselo Après con le vida. ciel là. Déselo con vida. Après le avec la vie. Oh, gloria a Dios. Voilà. Aleluya. Cuando hablamos de Là, plan, nous parler des plans, hablamos nous parler de una meta. d'un étape. Hablemos de un objetivo. Nous parler d'un objectif. O sea, usted que quiere ser Ou même profesional qui veut faire un professionnel o quiere ser un profesor, arquitecto, ou architecte, usted va a la universidad à l'université. y en la universidad usted tiene una meta Dans l'université, ça ou bien on met y es graduarse c'est gradué y ser profesional. ou c'est professionnel. O sea, esa es la meta que tienen muchos de nosotros. Ahora, ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es que todo ser humano alcance la salvación por medio a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto hay que entenderlo. Tenemos que entender cuál es el plan de Dios, cuál es la meta de Dios, el objetivo de Dios para andar en la visión que Dios tiene. Porque si tú no tienes la visión, va a estar fuera del propósito, va a estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Entonces, Dios siempre ha buscado la manera de cómo restituir, de cómo lograr de que el hombre vuelva al lugar donde pertenecía. Porque muchos de nosotros sabemos lo que aconteció en Génesis, capítulo 3, que Dios estableció al hombre en la tierra y después que lo estableció, lo puso en el huerto y le dio mandamientos, le dio estatutos y leyes, y dentro de ella había uno que decía: pueden comer de todo árbol que esté en el huerto, excepto el árbol del fruto que está en el medio.
del huerto, Dans le temps jardin. porque el día que comiera, Parce que si vous mangez ça, ciertamente vous moriría. allez mourir. Y el hombre desobedeció a Les Dios. hommes désobéissent mon Dieu. Y entonces Après ça, dice que en él lui ouais, se cumplió il est capable d'accomplir lo que Jehová dijo. ça bon Dieu te dit. Se rompió L'autre là, la relación il crasait l'autre que el là. hombre tenía con Dios. Relation les hommes de gars mon Dieu. El hombre dejó Les hommes quittaient, de caminar con Dios. marchaient avec mon Dieu. El hombre Les dejó hommes quittaient, de hablar con Dios. parlaient avec mon Dieu. El hombre Les dejó hommes quittaient de estar ensemble. a donde Dios Comment habitaba. mon Dieu te retiré. Porque fue sacado Parce que te retiré del dans le huerto jardin. y murió el hombre. L'homme te Y mourir. se comenzó a cumplir Il a commencé à accomplir la muerte física la mort también. physique. Como dice la Biblia. Ouais, la Bible dit noir. En Hebreo, Dans le livre hébreu, capítulo 9, chapitre 9, 27, verset 29, que está establecido mon Dieu établit para el hombre pour les hommes que muere una vez qui mourent une fois, y después el après juicio. ça, jugement. O sea que el hombre no Pour moría, ça, les hommes pas pero mourir. por causa del Pour pecado, le péché, entonces el hombre les hommes comenzó a morir. commencent à mourir. Mientras estaba en el huerto, Les gens qui étaient dans le el jardin, hombre no moría, ils ne peuvent pas mourir porque en el huerto parce que dans le jardin, habitaba Dios. mon Dieu était là. Y el hombre se muere Les hommes mourent. cuando se va de la Les presencia de hommes Dios. qui étaient présents. Si no está en la presencia, está muerto. Nous qui parlons pas de ça, Y Dios Dieu, en ningún dans momento beaucoup de moments, quería que el hombre il muera, voulait pour les hommes mourir. sino que Dios Il quería voulait que el hombre tenga vida. De tal manera avec commandement ça, que se cumple vous compris, lo que dice la ça palabra de parle Dios. mon Dieu. ¿Sabes lo que dice Romano? Vous comme ça, en Romains dit, Su capítulo 5, chapitre 5, al versículo 12. verset 12. 5:12. Por tanto, Peut-être ça, como el pecado entró les hommes entrés dans le péché, por un hombre, pour l'homme, a través del pecado pasó la muerte. à travers le péché, la mort entrée, Y a través de la muerte à travers la mort, pasó a todos los il hombres. passait à tout l'homme. Por cuanto todos pecaron, Peut-être ça parce que tout l'homme están péché, destituidos de la gloria de Dios. retiré en bas de la loi. Entonces el hombre perdió Les hommes perdus la comunicación. communication. El hombre perdió Les hommes perdus la gloria. la gloire. Porque fue expulsado de la Parce que Dieu gloria. était repoussé dans Y la Dios gloire. buscó la manera Donc il cherchait une façon de hacer un de plan faire un plan de cómo regresar al pour hombre ramasser les hommes al huerto pour de le Edén. jardin d'Éden. Buscó la manera Il cherchait façon de cómo buscar la manera de que el hombre pueda volverle la gloria que tenía. la gloire de guerre. Entonces Cristo comenzó a hacer plan. Commencer à faire plan. Y este plan, como dice la Biblia, en Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante, dice que la muerte reinó La mort en desde fait Adán hasta depuis Moisés. dans Adam jusqu'à ¿Por Moïse. qué de Adán hasta Moisés? Pour qui ça dans Adam à Porque Moïse? los tiempos de Parce que Moisés, dans temps Moïse, Dios le dio mandamiento a Moisés. et Moïse comme Eso capítulo 20. chapitre ça Y en el ouvert. libro de Levítico, Mon Dieu dans le livre y dentro de los Lévitique, mandamientos dans le commandement, y estatutos que le dio, tout est parti bon Dieu. le dio uno Il te bali, que era de purificación. il te doit préparer. Le dio uno Il te bali dans Lo cual dans ça, le iba a servir al il te hombre capable servir les para gens. poder Il cubrir te capable couvrir sus pecados. tout péché. Porque el pecado Parce que péché, producía il est muerte. capable de produire la Y el mort. hombre tenía que Mais les sacrificar hommes ont pour faire un sacrifice todos los años chaque année, varios terneros. plusieurs béliers. Uno por el pecado del Une pour sacerdote péché y sus pour hijos. pasteur avec petit lit. Uno por el pecado del L'autre pueblo. là pour péché peuple là. Y el otro lo tomaban L'autre là, il était y lo soltaban en el Il était desierto. la guerre dans le Y désert. así entendían de que el pecado se iba. Pour péché Pero el aller. pecado no se Le iba. péché n'a pas El d'arrêt. pecado permanecía. Péché était toujours là. Porque el sacrificio que Parce que le hacían sacrifice no era perfecto. il n'y a pas objectif. Era de un animal. C'était une bête. No podía limpiar Il n'a pas al nettoyer. hombre la sangre de Nos ese hommes animal. ont péché qu'on devait. Entonces Dios Mais ça, planificó Dieu planifié. en un plan Un perfecto. plan. Y este plan Plan perfecto peut ça. dice lo que dice Juan, Mais ça, les gens capítulo 3, dans le chapitre 3, verso 16, verset 16. que de tal manera Après, comment dire, amó Dios al mundo les hommes, que dio su il a une seule unigénito petite para que lumière. todo aquel que le cree Et quoi dans lui, no se il n'a pierda. pas perdu. Juan el Mais Bautista, Jean-Baptiste, mientras está il a bautizando baptisé en el río dans le Jordán, jardin de ve a Jesús cuando viene il te voit Jésus a y dice, il te dit, he aquí et ou même ça, el cordero même que quita j'ai capé el pecado péché, de los hombres. les gens,
Jésus te mourir. Era en el tiempo Et dans ça, que los judíos sacrificaban sacrifier este cordero. et mouton ça. Pero es en Deuteronomio. Mais dans le livre de Deutéronome, Dios habla bon Dieu parlait, y pone a Cristo il mettait Jésus como su víctima. comme la vie. O sea que iba a Il sustituir n'a pas mettre Jésus en comme vez de que Jésus. fuera ese ternero, Parce pour les ese cordero muera Jésus, una sangre pura, non sans pire. una sangre, aleluya, que podía Il quitar va retirer el pecado de los le hombres. péché des Si hommes. usted lee Juan, Souvent dans le livre Jean, capítulo 1, chapitre 1, dice el principio Jésus dit a commencé era el verbo, la parole. La parole era con Dios, était mon Dieu. y el verbo Les paroles là era Dios. étaient mon Dieu. Versículo 14. Verset 14. Y vimos aquel verbo Regardez les Esa paroles là. carne. Et c'était y vimos su gloria était à la como gloire. la del Hijo Comment la loi petite là. unigénito Et au seul petite là. de Dios. C'est capable de préparer. O sea que este verbo, Et par parole ese ça. Dios, Et pour mon Dieu. tomó Il forma prend forme. y habitó entre Il était dans nosotros les hommes. y andaba Il marchait. predicando, Prêchait. Il a diciendo dit. el reino de los cielos La gloire de Dieu. es entre los hombres. Il habita les hommes. Así que C'est arrepentidos ça, y convertis-nous. convertidos Convertis-nous. para que sean borrados Retirez-nous. nuestros pecados Péchez-nous, yo. y lleguen a la presencia del Señor La présence llena Seigneur. de refrigerio. Comment ça? Y Dios pide Mon Dieu, oui. a su Hijo Au Jesucristo, seul petit de Jésus. como antes fue anunciado Pour te parler por sans sus siervos los Pour profetas. te dire avec prophète, yo. Entienda esto, amigo, Tendez ça, amis, yo. que el único Non seulement que puede salvar al capable hombre de sauver les se hommes, llama Jesucristo. c'est Jésus. Por eso dice la Biblia C'est peut-être ça la Bible dit. que la paga del pecado Et nous, la paix et péché, es muerte, c'est la mort. mas la dádiva de Dios Mais présence, mon Dieu, es vida c'est eterna la vie éternelle. en Cristo Dans Jesús, Jésus-Christ. Señor nuestro. Seigneur, O sea que Él es el medio de salvación. Jésus a scellé lui-même Él qui es el sauveur. plan de C'est lui salvación. qui prend sauveur. Dios tiene un plan Mon Dieu qui a un y plan. es que todo el mundo sea salvo. On voulait pour tout le monde O sea, de sauver. ir predicar Il a allé prêcher la palabra parole a là. todo el mundo. Nation, yo. A África, Alléluia. Afrique, a Estados Unidos, États-Unis, a China, en Chine, a Japón, Japon, a Italia, Italia, a Haití, Haïti, a República Dominicana. Dominicaine. No hay un lugar Pas gagné un côté, donde no se va a dejar pas d'un côté de predicar el Evangelio. Ese Evangelio L'évangile, ça será predicado. prêché, La palabra predicada parole prêchée, significa proclamar, significa pregonar, proclamer, significa anunciar. annoncer. No es con la boca C'est callada, pas bouche nous fermée. sino sobre una azotea. Sinon, c'est venu pour te sauver. Como un megáfono. Avec nous, Dice Cristo salva, Jésus a sauvé. Cristo liberta, Jésus délivré. Cristo cambia, Jésus changé. Cristo transforma Jésus a transformé. la vida del hombre. À la gloire des hommes. Por esto es necesario que el hombre sepa, Il est nécessaire pour les hommes connaissent. por si usted no lo sabía, Si vous pas connaissez, lo que no son cristianos aquí, ça pas l'évangile. lo que dice la Biblia, Ça la Bible dit. libro de los Hechos, Livre et travail, capítulo 4, chapitre 4, a la altura del verso 12, verset 12. porque no hay otro nombre Pas gain l'autre nom dado a los hombres qui capable les hommes debajo del cielo, en bas de ciel là, el cual dans sa podamos ser salvos, côté nous capables de si sauver. no por el nombre de Si Cristo. c'est pas prêcher l'évangile. Timoteo, Timothée, capítulo 2, chapitre 2, verso 5, verset 5. porque hay un solo Dios Il y a un seul mon y Dieu. un solo Il y a un mediador seul monde. entre Dios y Dans los le hombres, temps, nous. Jesucristo. Jésus. ¡Hombre! L'homme. O sea, Dios tiene ese plan, Bon Dieu qui est plan. pero simplemente tiene que C'est creer, que pourquoi? porque Él por fe Parce que bon Dieu voulait que somos salvos. pour nous sauver. El apóstol Pablo, Apôtre Paul, Romano, Romains, capítulo 1, chapitre 1er, verso 16, verset 16. dice, porque no me Nous avergüenzo pas qu'à honte del Evangelio. l'évangile ça. Se sentía orgulloso, Parce que pour nous sentir nous porque fiers. él sabía Parce qu'il te lo que el connaît. Evangelio Ça l'évangile. había producido Il en su t'a vida. produit dans l'hiver. Él sabía Il te connaît. que a través del Evangelio À travers l'évangile. él fue Il cambiado. t'a changé. Él dijo, no me avergüenzo Pas besoin de voir del Evangelio, l'évangile ça. porque es poder de Parce que Dios l'évangile c'est para pour salvación, la sauver. para todo aquel que no cree, primero para judíos, luego para griegos. Vous êtes bien, Y para todos.
Porque la justicia de Dios Parce que justice, mon Dieu, se refleja por fe. c'est pour l'homme. Y para fe, como está escrito. Jean, Más el justo tellement muy por juste. su fe Pour la foi, yo, vivirá. il y a vie. O sea que por fe. C'est pour la foi. Es por fe C'est pour la foi. que seremos salvos. N'a sauvé. ¿Qué es la fe? Pour la foi. Según Hebreo. Según Hebreo, Deuxième livre hébreu, capítulo 11. chapitre 11, Es la certeza il dit nous comme ça, de lo que se espera. qui ça n'a pas La convicción la conviction, de lo que no se ve. ça nous pas ouais. O sea, está hablando de seguridad. N'a parlé de sincèrement. Es certeza, está Nous seguro sincèrement que Una nous croyons. convicción Nous bagaille que nous de que adapté. realmente Que nous croyons tout bon. tú serás salvo. Que nous sauvé. Por eso dice la Biblia Mais la Bible dit nous, que por eso creemos c'est peut-être ça nous que croyons. los cielos y la tierra Terre, ciel, la terre, fueron hechos ils ont été faits por medio pour a la palabra de la Dios. parole de Dieu. Que lo que se ve Que ça nous voyons, fue hecho ils ont été faits de lo que no dans ça, se veía. nous pas Y voyons. por eso muchos hombres C'est peut-être ça plus l'homme. como Abraham Ouais, Abraham, alcanzaron ils testimonio ont été joignés au porque témoignage. creyeron. Parce qu'ils ont été quoi? Por eso un hombre como C'est Noé peut-être ça, ils ont comme es Noé, conocido t'es traduit como hijo de justicia. comme petit justice. Porque cuando tenía 500 Parce que años, l'elle était 500 Dios ans. le habló Bon Dieu te parle avec. en Génesis capítulo 6. Dans Genèse 5, Dice la Biblia, parole là y dit, le dolió a Dios il te fait, mon Dieu, en su dans corazón quel haber creado al hombre. elle te créé les hommes. Porque los pensamientos Parce que penser les hommes, y los caminos del hombre, dans le chemin les hommes, dice, eran ils étaient solamente seulement de continuo de suivre al mal. un chemin Y mouvant. habían corrompido Ils ont commencé à classer todos sus caminos. tout ça, mon Dieu. Y aún en ese tiempo, À toutes les ça, Dios también hace un plan mon Dieu te fait un plan de salvación. pour te sauver. Y fue un arca, En plus, il te fait un esta lâche. arca de madera, Lâche ça, il te fait avec de quoi? mujer, Il te fait lui. la calefateaban Il te dit, por dentro y por fuera, il te dit en dedans comme dehors, de 3 niveles, de 3 étages, con una ventana avec une fenêtre, y una puerta. avec un porte. Entraron los animales, Perture est entrée. las aves, Et oiseaux, yo, los hijos de Noé. petite Noé, yo, Noé y su familia madame la petite fille, tenía 500 il años. te 500 années. Narra la Biblia La Bible dit nous, cuando comenzó elle te commencé a edificar à faire aquella arca. lâche ça. Y cuando tenía 600 Mais il te años, 500 années, terminó il te fini. el día 17. El día 17, Et día 17 dans jour 16 del mes segundo, de l'année deuxième, la catarata de los cielos. dans Catarata de los cielos, que los cielos à travers le ciel, se abrieron le ciel a été y ouvert. cayó lluvia En puis la pluie est por tombée. 40 días. La pluie est tombée 40 jours, 40 40 nuits. Pero todo aquel Mais tout le monde que estaba dentro del qui était arca, dans le star, del plan de qui était salvación, dans le plan sauveur, ellos se ils salvaron. ont été sauvés. La voluntad de Dios Volonté, mon Dieu, es que todo el mundo pour tout le monde, sea salvo. sauvé. Pero el plan de salvación Plan sauveur, se llama Cristo. il veut le Jésus. En el Antiguo Dans Testamento l'Ancien Testament, fue una arca de qué? De madera. ils ont lâche qui fait en bois. Y ahora utilizó Mon Dieu t'a utilisé. a un hombre En l'homme, en carne dans chair, avec chair, para ser salvo pour te sauver. a través de À travers ta vie. Por eso dice la Biblia C'est pour ça que la Bible dit nous, en Juan capítulo dans 1, Jean chapitre 1er, verso 10. verset 10, A los suyos vino Jésus venu, y los suyos no le recibieron. en puis ils n'ont pas te recevoir. Y aquellos que le recibieron Le monde qui te recevoir, le dio facultad il te baille la vie. de ser llamados Puis il te hijos petite, de Dios. bon Dieu. Amigos que me escuchan, Jean-Mi Capcoutem, hoy es el día aceptable je dis à ces jours pour accepter. de salvación. Sauveur. Estamos en tiempo de la Nous gracia. avons tant de grâce, Tiempo de la gracia tant d'adorer, se puede interpretar côté n'a pas interprété, como una última oportunidad. comment ils ont tenu opportunité. Esa es la oportunidad C'est opportunité ça que tú tienes que vous gagnez de escuchar pour la tenter palabra de Dios parole mon Dieu. Palabra de y Dios. permitirle a Dios Il faut capable servir mon que Dieu. entre en tu corazón. Pour quitter mon Dieu entrer dans le cœur. Así como dice Apocalipsis C'est pour le livre Apocalypse. 3:20, Toi, yo estoy réservé. a la puerta Jésus dans la porte là. y llamo.
La brûlée. Si alguien habla por Si Dieu vous ouvert porte, mí, la m'a que cenaré contigo. m'a mangé avec Como vous. dice Hebreo, La livre hébreu, capítulo 3, chapitre 3, verso 7. verset 16. Se escucha la voz del Vous Espíritu entendez, voix que Saint-Esprit refleja vuestro qui corazón. a entré dans le cœur. Así como el pueblo de Israel, Même Jean-Pierre en Israël, el desierto, qui parlait dans les abre airs. el corazón C'est ouvert cœur dans para le que Dieu. pueda entrar Pour en capable tu d'entrer là. y pueda cambiar tu Et pour vida capable y changer pueda là. quitar tu Pour le pecado. retirer le péché. Porque solamente la Parce sangre que c'est seulement sans Jésus qui est capable de retirer le péché. El plan de salvación. Grand sauveur, Entienda esto. tendez ça bien. Dios no quiere que Nadie Bon Dieu t'a Se pierda. voulu, personne bête. Versículo 3, 17. Verset 3, 16. Y el que cree Et moun qui croit, no será yo pas jamais bête. al que no cree Mais moun qui pas croit, ya yo déjà ha sido condenado condamné. ¿Por qué? Pour qui? por no haber creído Parce que pas croit. en el Hijo Dans le livre, Unigénito petit bon Dieu. de Dios. Amen. que no abraza Cristo. Amén. Hasta el peor, hermano, ya que haya peor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que los amigos que están aquí, levanten su mano. Los amigos que están acá. Los que no son los Moun qui impíos. peut recevoir bon Dieu. Moun qui Yo peut quiero orar por recevoir. ustedes. Yo quiero orar por ustedes. Los que no han conocido. Yo quiero orar por ustedes. Fui también como usted. Español. Uy, Moun qui peut accepter, il t'a appelé quiero orar por pour ustedes por salvación. Entienda esto. comprendre ça. Dios ha permitido Bon Dieu permet, non? este culto en este lugar Service transfert para traer salvación a tu vida. pour nous capables de recevoir ce ouvert. Y es por medio a la palabra C'est particulier parole là. de Dios. Bon Dieu. Mire, dice la Biblia, Mais la Bible dit, en non? 1 Corintios capítulo La 1, première Corinthiens, chapitre 1er, verso 21, verset 21, dice que ya que el hombre, Jacques qui les ont, por Jacques les medio de la ont, sabiduría de Dios, ils te comprennent connaissance de Dieu, no pudo ser salvo, ils n'ont pas de cas ouvert. Dios lo hizo Bon Dieu fait, por medio par filière, a la locura échauffement de la technique, predicación la parole, del Evangelio. l'évangile. Del Evangelio. ¿Entiendes? Porque esto es locura. Para lo que se pierde. Si vous ne pas quoi, ça, c'est pas qu'il y 1 a Corintios capítulo 1, verso 18. l'évangile, c'est pas qu'il y a Porque la palabra de la cruz parce que par la croix, es locura c'est mon tachon Para lo que se pour pierde. tout le monde qui perd Dieu. pero Para para los el que que cree, Mais pour le monde qui El croit, poder de Dios. ça c'est pouvoir, mon Dieu. Es salvación. C'est sauveur! Es salvación. C'est sauveur! Aleluya. wow, este es el reino de Dios, hermano. Ça c'est pas terrible pour ¿Sabes qué Dieu. significa reino? Vous connaissez ça qui voulait dire ça? Poder, Poder. imperio, Imperio. Impure, potestad, protecteur, autoridad. Autoridad. ¿Usted sabe qué significa imperio? vous connaissez ça veut dire impère, Significa gobierno. gouvernement. Gobierno. O sea, cuando Dios dice, el reino de Dios es entre los hombres, L'aide dit la loi, mon Dieu, écoute está les hommes. diciendo, Il se veut ha dire, instalado un gobierno il établit un Desde el gouvernement cielo. dans le ciel là, aquí en la tierra. avec sur la terre. La sede está en el cielo Ciel là, y los cónsules avec concilio, están aquí en La el cielo. tierra. Nosotros somos cónsules nous-mêmes nous sommes Aleluya. y damos visa Damos visa para el para cielo. Nueva York. Pour le monde qui veut pas pour le monde, c'est pas pour le Sino monde. para el cielo. Sinon, pour la Quiero vie, una visa. pour aller au ciel. La vie, ça c'est pas pour l'argent, rien. ¿Y tú sabes que hay gente que se va por la vuelta? Des gens qui passent par moi, Se va por la vuelta y gasta 300, ils gardent 300 000, 400, 400 000, hasta 500 à 500 000. y llegan a su meta que es Estados En Unidos. puis, ils arrivent aux États-Unis. Usted no tiene que gastar ni uno aquí. Ou pas pour garder un, Hay il y a alguien que un pagó monde qui a a payé precio de sangre avec 100 livres. lo que hoy te van a Ça, entregar. on besoin pour vous. Lo que hoy te van a entregar gratis. Ça, t'as pas à faire. Yo no sé, pero yo tengo mi pasaporte. Par contre, vous même un passeport. ¿Cuánto tiene su Vous pasaporte même aquí? un passeport. Está sellado. Il est soin. Dice reino de los cielos. Roi céleste. Aleluya. Reino de los Eso, hermano, casi me. Gloria a Dios. Nous va continuer. Si eso hizo a Estados Unidos, ahora está sellado por el Même qui mundo. veulent aux États-Unis. Estuvieran gozando. Si hay usted está vivo. Gloria a Dios. Aleluya. El reino de los cielos Mais royaume mon Dieu, está en Estados Unidos. l'inhabitant. Donde, como decía el pastor,
Qui côté quoi pasteur en dit el corazón dans quel de nosotros. En el corazón de Ahí se nosotros. establece el reino de c'est Dios. là qu'on dit établi royaume. Por eso la Biblia dice, C'est pour ça la Bible dit nous, guarda tu corazón c'est le cœur Porque de él sobre todas las cosas, avant tout bagage. porque ahí Parce que mana la vida. c'est là la vie nous et qu'est notre vie. Y Cristo dijo, Jésus dit, yo soy el camino, moi c'est le chemin, yo soy la verdad, moi c'est la vie, Y la vida. yo soy la vida. et c'est la vie. En Génesis, Dans les Genèse, capítulo 3, chapitre 3, cuando el hombre fue sacado del huerto, côté il était retiré, dice que Dios dijo, il était dit, bon Dieu dit, vamos a poner querubines n'a mettez pour capable de gouverner ça. con espadas desenvainadas de fuego, Il était capable de gagner No vaya a ser. c'est pas seulement que el hombre extienda su mano pour les hommes seulement en général, y coma del árbol de la vida. puis comment pour capable O manger. sea que el árbol de la vida estaba ahí en el huerto. Oui, bon Dieu pas de manger dans le jardin, Y entonces Dios mais bon Dieu, puso esos ángeles il te mettait des anges para que no ça extienda su mano. pour les hommes pas de manger. Usted se imagina Est-ce qu'on una imagine gente en pecado il y a un monde n'a péché con vida eterna. avec un monde qui n'a péché dans la vie No se le podía dar ça veut pas capable un monde qui Había n'a que péché quitar dans la el vie éternelle. Il y a que retirer péché para poder darle la vida pour eterna. capable de la vie Pero éternelle. entonces, ¿qué hace Dios? Mais qui ça bon Dieu fait? Saca aquel árbol de la Il vida retire de aquel huerto ça qui était dans le jardin, y lo trae il portait aleluya, Aleluya. a este tiempo. et il portait dans ça. Este árbol camina ahora. Pierre doit ça marche là. Alabia a Dios. Este árbol camina Pierre ahora doit ça marche là. y hoy está frente de tu casa. Je dis à en face caille. Tú no lo ves, Ou pas ouais, pero sí lo sientes. mais il là où El sent. aire tú no lo ves, Ou pas pero ouais, tú sientes el on aire sentit como ça. sopla. Comment la fête Ese Dios c'est mon Dieu que quiere que qui veut entrer dans le cœur. Gloria a Jesús por quiere siempre. tú entregarle tu vida a Cristo Ouvrez le mettre au mon Dieu. y recibir una visa Ouvrez journée en visa. no para Estados Unidos, C'est comme visa pour les États-Unis, non? está bien. Est-ce que j'avais? Próximo sábado. Hay que orar para ver si hay un próximo sábado. Hay que Gloria a Dios. Usted va a sentir por salvación. Levanta tu mano. levez-le. Y usted ore Aleluya. Un aplauso a Cristo. por ti. Por salvación. T'as un coup d'espagnol? ¿Por salvación de qué? Je le dis encore. No sé, yo entiendo. Mira, quizás se ve un poquito como insiste mucho, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que forzar a las almas en todo. Porque nosotros sabemos realmente todo lo que hacemos en el mundo entero. La muerte es el Señor de los hombres, pero es voluntario. ¿Entiendes? Si vamos a orar por ti, por cobertura, que le enseña aquí, pero vamos a orar por ella. Levanta tu mano Levez-moi en l'air. y dice, Señor Jesús, C'est du Seigneur Jésus. yo reconozco Moi, reconnaître. que soy una pecadora, Moi, c'est un péché. que te he fallado. Moi, manqué un pile bagage. Te pido, Señor, Moi, demande au Seigneur. que escriba mi nombre Écris l'homme en el libro de la vida dans le livre de la vie. y lo borre Effacer en el libro de la muerte. dans le livre de la mort. Llámame como tu hija, Relève comme petit tout que yo te llamaré como tu padre. parce que ma propre comme mon papa. Vamos a orar por ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, Dios de alabanza, de los cielos, ahora Protegiendo, Padre, que le sepa que Rey eterno, Dios de gloria. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que le pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Santo Jesús de Ahora por ella, entonces, vamos a orar por ella para que Dios Aleluya. le permita Oh, viva Amén. Jesús. Amén. Gloria a Dios por siempre. una oportunidad más. Santo. Que usted pueda estar, le dé tiempo de hacer para Cristo. A cada uno de ustedes. Vamos a orar, oremos por ellos para que sea Señor. misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros, ¿no? Padre, del nombre de Jesús. Padre, en nombre de Espíritu Jesús. Santo. Santo, dime todo lo que Oramos desde gloria, Espíritu Santo de Dios. Padre, para que sea usted, Dios amado, en el Señor, guardando, Señor, que esté en el Señor. Protegiéndolo, Señor, en el estado del Espíritu Santo. Hasta que ellos se les siga entregando a Cristo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, rompe las cadenas, Señor, de este momento. Padre eterno, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. viva y todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Puede sentarse.
Entonces un aplauso a Cristo, hermano, para esa Biblia que vino a la gloria es de Dios. Todo lo que hecho aquí lo ha hecho Tout ça qui fait la soeur, Dios. ¿Ven? c'est bon Dieu qui fait. Así que hasta aquí C'est Él la nos ha ayudado. ¿ven? et la bon Dieu qui continue. Dios le bendiga. Amen. Que bon Dieu bénisse.